Buenas tardes, profesores. Nosotros con nuestro grupo realizamos el trabajo de investigación de coordinación y flexibilidad sobre el deporte del básquetbol. Los integrantes del grupo son Tela Riquelme, Pablo Montera, Sebastián Barro y quien les habla, Marco Flores. Bueno, como introducción, en el presente trabajo de investigación vamos a evaluar las distintas capacidades coordinativas y manifestaciones de la flexibilidad, también los momentos que se han reflejado y los métodos que vamos a entrenar y los test que vamos a hablar de coordinativo y flexibilidad. En nuestra tabla de contenido, el primer tema que vamos a hablar son las capacidades coordinativas. Vamos a justificar por qué las ocupamos y en dónde las ocupamos. Después vamos a hablar de las manifestaciones de la flexibilidad. Cuáles son los tipos de flexibilidad y en qué momento los vamos a percibir. Luego vamos a ver el orden de los trabajos y qué método de entrenamiento vamos a aplicar. Y finalmente vamos a explicar qué test vamos a evaluar para cada capacidad. Las capacidades coordinativas, las cuales nosotros encontramos en el deporte del básquetbol, tenemos de los tres tipos: de las generales, especiales y complejas. En las primeras que voy a partir son las especiales, en las cuales tenemos la capacidad de complemento. ¿Por qué la capacidad de complemento? Porque tienen la capacidad de combinar acciones con un objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Que un basquetbolista, al momento de estar defendiendo o atacando, o al momento de querer insertar un punto de bandeja o triple, él combina acciones, tanto de su tren superior como inferior, para realizar un punto. Por lo tanto, él tiene un objetivo para querer insertar ese punto. 2. La capacidad de equilibrio, porque en el básquetbol, al ser un deporte en el cual se realizan los puntos de altura, en todo momento el cuerpo tiene que volver a su estado, en el sentido de que al momento que el basquetbolista salta a bloquear o a realizar un triple, después tiene que volver su cuerpo a su estado natural. Por eso se necesita harto del equilibrio. 3. Capacidad de orientación. El básquetbol, al ser un deporte de alto ritmo y intensidad, en el que me refiero que son partidos dinámicos de ida y vuelta, en algún momento del partido se pierde la orientación de la posición del jugador. Por eso el jugador basquetbolista, en este caso, tiene que estar orientado en su posición y ver cómo están posicionados los compañeros y ver en qué posición está él como jugador y también el balón. El balón también demarca la orientación del partido y del ritmo del juego. Sigo las capacidades especiales con la capacidad del ritmo. El básquetbol tiene conducción de balón de un ritmo. ¿A qué me refiero con esto? Es que el ritmo lo va poniendo el equipo que posee el balón. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona, el equipo que está atacando, que va en conducción, va a un ritmo, pero el ritmo siempre va variando en los partidos de básquetbol, al ser de alta intensidad y cambian drásticamente al momento de que tienen muchas transiciones de pasar de atacante a defendiendo. Por eso la capacidad del ritmo va variando dependiendo del equipo. 5. Capacidad de reacción. Como mencioné anteriormente, en el básquetbol, al ser un deporte de alta intensidad y dinámica, se tiene que poner una buena capacidad de reacción, respuestas motoras a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Es que al momento de estar un basquetbolista, por ejemplo, al estar defendiendo, tiene que y le llega el balón, tiene que tener esa reacción de corto plazo de atacar directamente. Y lo mismo al revés. Si están atacando y pierde la pelota su equipo, tiene que tener esa reacción de corto plazo para volver a defender en pocos segundos. También en el deporte del básquetbol tenemos la capacidad, que en este caso serían las generales, en la cual tenemos la capacidad de adaptación. ¿A qué me refiero con adaptación? Es que los partidos de básquetbol se realizan bastantes cambios de posiciones y rotativamente. ¿A qué me refiero? Es que un jugador, el director técnico lo va cambiando y poniendo en distintas posiciones dependiendo del partido. Es por eso que el basquetbolista en algún momento no va a estar en su posición acorde, en algún momento le puede tocar en otra posición del equipo y por lo tanto él se tiene que adaptar a las condiciones, porque no es lo mismo jugar en una posición defensiva o en una posición defensiva como en una posición ofensiva. Y la última, que también tenemos de las capacidades coordinativas en las complejas, en el básquetbol tenemos la capacidad, la agilidad. ¿Por qué la agilidad? La dejé para el último, porque encontramos que la capacidad de la agilidad
en los partidos de básquetbol, y no solamente en básquetbol, en otros deportes colectivos, es muy determinante. ¿A qué me refiero de determinante? Es que un equipo que posea esta capacidad, la tenga muy desarrollada, puede determinar partidos, ya que con la agilidad tenemos mejor velocidad, mejor fuerza, tenemos cambios de ritmo, uso de fuerza explosiva, y por eso un equipo, al ser de la élite y de alto rendimiento, al ser de gran altura, los jugadores por estereotipos son más grandes, y de alto rendimiento, al ser de gran altura, los jugadores por estereotipos son más grandes de 1,80 m, siempre tienen que trabajar la agilidad, porque es como en contra de acuerdo a su altura. Pero al momento de darse en los partidos, igual la agilidad cumple ese rol súper importante. Los tipos de manifestaciones de la flexibilidad. La flexibilidad nos permite limitar, disminuir y evitar lesiones, y también ampliar el movimiento y para que nos salga mucho más fácil. Existen tres tipos de flexibilidad: la flexibilidad anatómica, la activa y la pasiva. En esta ocasión vamos a utilizar solo dos. En esta ocasión se utilizan solo dos flexibilidades, que es la anatómica y la activa. La anatómica, esta manifestación se presenta en la mayoría de los movimientos, ya que es la capacidad de distensión del músculo, que es la garantía del movimiento de la articulación de manera natural. La flexibilidad activa es la amplitud máxima del movimiento de articulaciones o músculos que puede realizar una persona sin ayuda externa. La flexibilidad anatómica se ve reflejada en casi todos los movimientos de un partido de básquetbol. ¿Por qué? Porque es un movimiento natural del cuerpo, es el movimiento del músculo de articulación natural del cuerpo, y lo podemos ver reflejado en cada parte del partido de básquetbol. Por ejemplo, aquí este movimiento ya que no está haciendo el mayor esfuerzo. Igualmente acá. La flexibilidad activa se ve reflejada cuando un jugador, ya sea atacando o defendiendo, salta a disputar un balón en el aire y hace su máxima capacidad de amplitud, ya sea de la articulación o de los músculos o ligamentos. Y como vemos aquí, él tiene una extensión completa de codo y una flexión completa de la articulación de su hombro. También lo podemos ver reflejado cuando un jugador salta a encestar el balón o a lanzar el balón. Y por último, de alto rendimiento, al ser de gran altura, los jugadores por estereotipos son más grandes de 1,80 m, siempre tienen que trabajar la agilidad, porque es como en contra de acuerdo a su altura. Pero al momento de darse en los partidos, igual la agilidad cumple ese rol súper importante. La general, en la cual tenemos la capacidad de adaptación. ¿A qué me refiero con adaptación? Es que los partidos de básquetbol se realizan bastantes cambios de posiciones y rotativamente. ¿A qué me refiero? Es que un jugador, el director técnico lo va cambiando y poniendo en distintas posiciones dependiendo del partido. Es por eso que el basquetbolista en algún momento no va a estar en su posición acorde, en algún momento le puede tocar en otra posición del equipo, y por lo tanto él se tiene que adaptar a las condiciones, porque no es lo mismo jugar en una posición defensiva o en una posición defensiva como una posición ofensiva. Y la última, que también tenemos de las capacidades coordinativas en las complejas, en el básquetbol tenemos la capacidad, la agilidad. ¿Por qué la agilidad? La dejé para el último, porque encontramos que la capacidad de la agilidad en los partidos de básquetbol, y no solamente en básquetbol, en otros deportes colectivos, es muy determinante. ¿A qué me refiero de determinante? Es que un equipo que posea esta capacidad, la tenga muy desarrollada, puede determinar partidos, ya que con la agilidad tenemos mejor velocidad, mejor fuerza, tenemos cambios de ritmo, uso de fuerza explosiva, y por eso un equipo, al ser de la élite y de alto rendimiento, al ser de gran altura, los jugadores por estereotipos son
más grandes compañeros y ver en qué posición está él como jugador y también el balón. El balón también demarca la orientación del partido y del ritmo del juego. Sigo las capacidades especiales con la capacidad del ritmo. El básquetbol tiene conducción de balón de un ritmo. ¿A qué me refiero con esto? Es que el ritmo lo va poniendo el equipo que posee el balón. ¿A qué me refiero con esto? Que la persona, el equipo que está atacando, que va en conducción, va a un ritmo, pero el ritmo siempre va variando en los partidos de básquetbol, al ser de alta intensidad y cambian drásticamente al momento de que tienen muchas transiciones de pasar de atacante a defendiendo. Por eso la capacidad del ritmo va variando dependiendo del equipo. 5. Capacidad de reacción. Como mencioné anteriormente en el básquetbol, hacer un deporte de alta intensidad y dinámica, se tiene que poner una buena capacidad de reacción, respuestas motoras a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? Es que al momento de estar un basquetbolista, por ejemplo, al estar defendiendo, tiene que y le llega el balón, tiene que tener esa reacción de corto plazo de atacar directamente. Y lo mismo al revés. Si están atacando y pierde la pelota su equipo, tiene que tener esa reacción de corto plazo para volver a defender en pocos segundos. También en el deporte del básquetbol tenemos la capacidad que en este caso se llama. Y también lo podemos ver cuando los defensas van a abducir sus brazos, tienen completamente los codos para defender y cerrar los espacios del jugador rival. Las capacidades coordinativas y sus métodos de entrenamiento. Bueno, un concepto de las capacidades coordinativas son aquellas que permiten a una persona ejecutar movimientos de manera eficaz, precisa y económica. Existen 7 capacidades claramente definidas. Ellas son reacción, equilibrio, orientación, diferenciación, acoplación, ritmo y adaptación a la situación. Bueno, muy importante decir que las capacidades coordinativas se desarrollan entre los 6 y los 12 años. Pasando a los trabajos de inicio para capacidades coordinativas, tenemos como 1, el ejercicio del manejo del balón simple y complejos. Ejercicio 2, posturas especiales, cuales son muy importantes. La 3, apoyo en los movimientos naturales del ser humano, o sea, correr, saltar, lanzar, etc. 4. Circuitos de ejercicio combinados. 5. Situaciones insólitas e inesperadas. Y la última para terminar, desarrollo e acciones en espacios temporales. Bueno, el segundo test que escogimos de flexibilidad fue el test de Sit and Stretch, que mide la flexibilidad de la musculatura de los isquiotibiales y la flexión de tronco. Bueno, ¿por qué escogimos este test? Fue porque la posición del básquetbol, que yo escogí un movimiento que fue la posición de marcaje del básquetbol, se usa mucho la flexión de tronco, o sea, no mucho, pero se usa gran parte del movimiento, y también se usa la musculatura de los isquiotibiales, que sea el agacharse, el mantener, el moverse diagonalmente, lateralmente y hacia adelante y hacia atrás, necesitamos esa musculatura. Bueno, ¿qué consiste este test? Que tiene que estar sentado en el suelo, como dice el nombre así, sentado, con las piernas, con la planta del pie tocando el tacón, y arriba se va a utilizar una regla, wincha, cualquier tema que tenga sentido. Y la idea es sentarse y flexionar el tronco y llegar a lo más delante posible para aquí medir con la punta de los dedos cuánto es el máximo que puede llegar. Y esa es la test que cogimos. Bueno, como conclusión, cogimos el básquetbol, un deporte colectivo, tiene alto gasto de energía, también tiene cambio de direcciones, saltos, aceleraciones, distintas intensidades de velocidad y diferentes posiciones de montaje. También, en concreto, necesitamos mucho las capacidades coordinativas y de flexibilidad para realizar movimientos de manera eficaz, precisa y económica. ¿Por qué es importante la flexibilidad en el deporte, sobre todo en el básquetbol? Por diferentes, como dijimos acá, hay muchas velocidades, cambio de direcciones, posiciones de marcaje y hay que hacer un alto gasto de energía para realizar dicho movimiento. También, para concluir, podemos decir que la coordinación a nivel general en otras disciplinas deportivas es una capacidad que sincroniza y armoniza
analiza más capacidades, que en este caso sería la velocidad, la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros como entrenadores, en la etapa de la formación e iniciación de los niños, en las distintas disciplinas deportivas, debemos trabajar la coordinación para poder trabajar en estas distintas capacidades y así mejoraremos su rendimiento deportivo y su calidad de vida.